Entonces empezamos con estas tres mujeres. Estamos viendo aquí a mano izquierda a Ana Mendieta, Frida Kahlo y Remedios Varo. Como les decía Tania, Ana Mendieta es una artista cubana, Frida Kahlo mexicana y Remedios Varo española, pero se radicó posteriormente en México y paradójicamente el primer gobierno que la reconoció como artista nacional fue México antes que España. Me parece esto muy interesante y definitivamente tiene que ver mucho con su obra y lo que vamos a hablar el día de hoy. El 15 de abril de 1920, un año después del fin de la Gran Guerra, me estaba imaginando una niña de 12 años de pelo rojo que recorría los pasillos del Prado en busca de una pintura que para ella invadiría sus sueños en las próximas 3 noches. No sería la primera vez que habría visto el Jardín de las Delicias, pero sí sería la primera vez que vería un hombre atrapado en su arpa. Cuando se dio cuenta del dolor que debía estar soportando a miles de kilómetros de distancia, una mujer sacudía a una niña de 13 años con piernas delgadas, quien acababa de derribar a un niño después de ganar su primera pelea de boxeo. Así, de cierta forma, me imagino que fue la infancia de Frida Kahlo y Remedios Varo, que realmente tenían muy pocos años de diferencia, se llevaban muy pocos años de distancia. Ambas, de alguna forma, fueron resguardadas de las Gran Guerras, pero ambas estaban un poco ajenas a lo que la vida les iba a presentar y lo que la vida les estaría guardando. 28 años después, sus vidas habrían cambiado drásticamente. En 1948, que fue el año en que nace Ana Mendieta, Remedios estaría terminando de pintar una obra que luego llamaría Dolor, un hombre torturado en un castillo por una rueda giratoria, y Frida estaría terminando la única pintura que habría realizado ese año, un autorretrato en el que usa un tejido tradicional, un traje tradicional tejuana, con un collar de encaje en el cual ocupa casi todo el espacio de la imagen, casi como haciéndonos pensar que este traje la estuviera atrapando adentro. Estas tres mujeres extraordinarias cuyas vidas estuvieron realmente nunca estuvieron significativamente conectadas, pero que de alguna manera estuvieron unidas por una situación que nos ha afectado a todos nosotros, y es haber superado o haberse enfrentado a su propio aislamiento. Sus vidas fueron, de cierta forma, estuvieron afectadas por un desplazamiento constante de sí mismas, de sus cuerpos, de sus hogares, de su nación, y se vieron obligadas a aislarse en su inconsciente, lejos de su familia, de sus seres queridos y hay veces de sí mismas, como sería el caso de Frida Kahlo. Su lucha ha definido y ha determinado la forma en que muchos críticos de arte e historiadores han analizado y han entendido su trabajo. Y esto es algo que me parece profundamente interesante. La mayoría de los historiadores y críticos de arte han colocado su sufrimiento como el único marco de referencia o el principal marco de referencia para entender su trabajo. Y yo personalmente estoy en desacuerdo. Yo siento que su trabajo no es solamente una representación de su dolor y de su sufrimiento, sino que por el contrario es una proyección de su estado mental que les ha permitido de cierta forma trascender su circunstancia y aventurarse a nuevos reinos de la psique humana, y que nos ha permitido conocer un poco a un siguiente nivel el inconsciente humano y nuestra propia mente. El trabajo de Ana Mendieta, por ejemplo, que es la que podemos observar a mano izquierda, siempre se ha observado de cierta forma a través del lente de su muerte, que fue bastante trágica, y a su vez de su dolorosa o casi traumática migración a los Estados Unidos. Realmente Ana tuvo que emigrar a los Estados Unidos y de muy pequeña, como de adolescente, y es una experiencia que siempre la impactó bastante. Por eso ella tiene una famosa cita que dice que si no hubiera sido artista, hubiera sido criminal. Pero esta situación, digamos, traumática, la pudo analizar y la pudo enfrentar a través de su obra, pero realmente, como es más recordada Ana Mendieta, más que todo, es por su relación con el artista Carl André, que era su pareja, y que después de tener una arduosa, o no sabría cómo llamarlo, una gran confrontación, ella salta de la ventana. Y pues siempre ahí ha quedado la gran pregunta de si saltó ella voluntariamente o no.
Y precisamente por lo trágico de su muerte, siempre han analizado su obra bajo esta lente, que me parece que limita un poquito el análisis de lo que ella realmente quiso hacer con su carrera. Y de cierta forma la colocan de una forma muy similar a la forma en que hemos entendido la obra de Frida Kahlo, reduciendo un poquito la importancia de su ira y de su lucha en pro a la transformación social. Es muy interesante que Ana Mendieta estaba exhibida en el Tate Modern recientemente y hacían una clara referencia a Frida Kahlo como en la posición de víctima, que es algo que yo personalmente quisiera superar, y me encantaría haberle escrito en su momento a los curadores de la Tate como necesitamos superar esta situación. No lo hice, pero creo que debía haberlo hecho. Siento que la ira y la furia y el antagonismo que han caracterizado su trabajo es una forma, va mucho más allá de su trabajo como tal. Su molestia va mucho más allá de sus propias experiencias, y de cierta forma todas han protestado por la posición de los migrantes, como Ana Mendieta, del abuso sexual, de la discriminación que han sentido las mujeres a diario, y cómo podemos superar estas condiciones y cómo el arte los ha ayudado a transformar esta posición que no solo se limita a la condición de víctima. Todos de cierta forma hemos conocido un poco los sufrimientos de Frida Kahlo. Después de todo, yo creo que tanto los medios de comunicación como las películas, como libros, como caricaturas nos han mostrado la situación de Frida y el dolor de Frida, no solamente por el accidente trágico que tuvo, por el polio que tuvo de niña, sino también por esta relación un poco tormentosa que tuvo con Diego Rivera. Y a pesar de que nunca negaré la importancia de lo que vivieron, yo siento que su trabajo va mucho más allá de su dolor. Su mente y sus deseos están enfocados en expandir una revolución que sentía que ella tenía que pasar, una que ella puso no solamente en su condición como mujer, sino su condición como mexicana. Y hay una crítica llamada Janice Helen que dice que ella siempre buscó sus raíces y su preocupación por su país mientras luchaba por una identidad cultural independiente. Su vida e incluso su muerte fueron políticas, y ella quería desarrollar un arte para la gente que pudiera relacionarse con la experiencia cotidiana y personal de las personas, y por esta razón ella incorporó la cultura azteca, que se convirtió como en un estandarte de su trabajo, como el camino que llevaría a solidificar una identidad nacional y superaría un poquito nuestra atención y nuestra subyugación un poco hacia el imperialismo inicialmente español y posteriormente norteamericano y estadounidense. Por tanto, su aislamiento logró presentarnos una nueva posibilidad del ser humano. Y lo mismo es el caso de Remedios Varo, que vemos a mano derecha. También conocemos un poco su sufrimiento. Ella tuvo que irse de España por la Guerra Civil Española, y al llegar a París se enfrentó con la Segunda Guerra Mundial, teniendo que pasar un nuevo proceso de migratorio hacia México, en situaciones donde ella también la cogieron, fue reprendida por la policía, lo mismo que su pareja. Vivió situaciones, por ejemplo, muy traumáticas, de las cuales, por ejemplo, ella nunca habló de cuando estuvo retenida. Fue algo que ella nunca discutió posteriormente, pero que definitivamente afectaron su obra. Y por eso es que yo siento que no es una coincidencia que tanto Frida Kahlo como Remedios Varo estén relacionados con la psicología, aunque desde perspectivas muy diferentes. Frida exploró el inconsciente no desde los sueños, sino desde su vida real, y Remedios Varo, digamos como que ella sí dijo, yo sí soy surrealista, y ella sí quería hacer una exploración de los sueños bastante fuerte. Pero más importante aún, ambas, y de cierta forma las tres, nos presentaron como una nueva mirada hacia la mente, y especialmente hacia la mente femenina, como aquel ingrediente que hacía falta para entender lo que es la complejidad de la mente humana. Yo creo que muchos de nosotros conocemos un poco esta cita de Sigmund Freud, que dice, mi gran dificultad fue entender a la mente femenina. Y yo creo que este es un herramienta que hace falta para entender la totalidad de la mente humana, porque de cierta forma todos tenemos un poco de femenino y masculino dentro de nosotros mismos, y es un ingrediente que las tres en su trabajo artístico nos permitieron explorar. En este webinar vamos a explorar
3 obras de cada una de ellas y cómo cómo las tres empezaron a explorar esta situación de aislamiento y cómo lo lograron mostrar. Como les decía, Ana Mendieta empezó a desarrollar su obra en Estados Unidos, siendo un inmigrante en Estados Unidos, una inmigrante cubana en Nueva York. Esto la hace particularmente invisible en la sociedad norteamericana de los años 70. Y especialmente por no solamente su condición de inmigrante, sino por su condición de mujer. Por eso ella siempre quería confrontar en sí misma con sus performances, porque el performance fue una de las grandes herramientas que ella utilizó en este momento para su expresión artística, y confrontar los limitaciones y las categorías que nos pone el género y la limitación, especialmente para las mujeres. Entonces, como vemos en este performance, que ella se está poniendo, digamos, como pelo en el bigote, tratando de cuestionar si este gesto la hace o no más visible, y más importante aún, cómo pone este gesto su importancia a nivel artístico. No es desconocido para nosotros que las mujeres han estado visiblemente rechazadas dentro del espacio institucional creativo, y especialmente en los años 70, donde todavía existían artistas que decían que las mujeres no hacían parte dentro de la institucionalidad cultural porque no eran tan buenas como los hombres. No era que no existían mujeres artistas, sino que no eran tan buenas, y por eso es que no las incluíamos. Yo no sé, pues acá yo sé que estamos puras mujeres, entonces creo que estarán de acuerdo conmigo, o de pronto no. ¿Hay más hombres? Bueno, si hay hombres me encantaría, pero yo creo que de pronto estarían de acuerdo conmigo que yo creo que no es una cuestión de que las mujeres no sean tan buenas como los hombres, sino que definitivamente no eran tan visibles. Ella, yo creo que se enfrentó mucho justamente al caso de que tenía como pareja a un artista muy famoso como lo fue Carl André, y ella siempre pasó, digamos, completamente invisibilizada. Y por eso desarrolló otra serie de performance como que me parece supremamente controversial, pero igualmente interesante. Este performance, personalmente, yo lo vi exhibido en el Tate Modern hace poco, como les decía, recientemente, hablando de la obra de Frida Kahlo, y empecé a llevar a la gente a ver la obra de Ana Mendieta, y siempre les preguntaba, ¿qué les hace pensar esta foto de mano izquierda? Si me pueden escribir algo, como ahorita lo pueden escribir en el chat, ¿qué sentimientos les provoca esta obra? Si les provoca asco o dolor, o qué les hace pensar esta obra. Lo dejo 5 segundos porque tenemos unas cuantas personas conectadas. Si quieren comentar algo en el chat, como qué les hace pensar esta obra en particular, si les hace pensar como si esta mujer le han pegado, o un acto violento, o ¿qué les haría pensar? Agresividad, violencia, definitivamente. ¿Algo más? Dolor, violencia. Exactamente, eso de cierta forma es inevitable ver esta foto y uno pensar violencia, agresividad. Para mí es una crítica a relación con una imagen. Me parece muy interesante que pongas esa palabra, porque pues de cierta forma no es que tenga que ver, pero así lo analizaron los curadores de la TED y dijeron, esto tiene que ver con con una representación también religiosa quizá. Y es cierto, pero no tanto. Porque de cierta forma Ana Mendieta, ella estudió mucho violencia e impotencia, un elemento de aceptación, no sé, de la situación provocadora. Me parece muy interesante que utilices esta palabra, es una imagen provocadora. Ella quería hacer eso, ella quería era provocar a la gente, definitivamente, era bastante reaccionaria, definitivamente, pero esto es una imagen que realmente lo que ella quería significar quizá es poder, de cierta forma, porque ella estudió mucho la santería cubana, y en la santería, que es como una mezcla de, si no estoy mal, de cristianismo de cierta forma con prácticas rituales africanos, de cierta forma. Eh, Violencia de género también me parece interesante, pero allá llegaré en un momento, en 2 segundos. Esta imagen particularmente
En la santería la sangre representa como poder, magia, tiene como un contenido, digamos como que sí está relacionado, digamos, como con un contenido religioso, pero no desde una perspectiva de dolor y de sufrimiento, sino de poder, de magia y de autoridad. Me parece también interesante que pongas menstruación porque el trabajo más adelante que ella empezaría a desarrollar es con la conexión con la madre tierra, pero esto va en un minutito. Pero sí, definitivamente me encanta la cara que ella tiene en esta foto en especial. Y es que ella está mirando como con una situación de superioridad, de cierta forma, porque ella nos mira como hacia abajo y no está mirando con una cara de sumisión o de dolor, sino de empoderamiento. Ella se está cubriendo de esta sangre justamente para, en un acto de empoderamiento y sí, de empoderamiento y de superación de sí misma, de ponerse en un nuevo pedestal. Es muy interesante porque me gustan mucho las palabras que utilizaron porque definitivamente sí están relacionadas con su obra, pero desde una mirada supremamente, una ira que no viene desde de la sumisión, sino de recuperar el poder, de decir, acá estamos y es algo que tenemos que ver. Ella, por ejemplo, hizo otro performance precisamente porque hubo una violación de una mujer en su universidad y ella quería generar una provocación a sus compañeros y a sus colegas. Entonces, en su cuarto invitó a un montón de gente a venir a su cuarto y lo recibió cubierta de sangre, desnuda de cierta forma, en una mesa, sin decirle nada a nadie. Y obviamente es una imagen que provocó demasiado como reacción, porque obviamente nadie se esperaba verla a ella cubierta de sangre, porque en últimas, ella proviene de una ira que va más allá de la víctima, sino va más allá de tratar de recuperar un estado que hemos perdido, pero desde una posición de poder, no de sumisión, que es donde más me llama la atención la obra de ella, y que transforma un poco la mirada que siempre ella ha tenido como de víctima, de dolor, de bajar la cabeza, sino por el contrario, de recuperar su autoridad y de su poder. Por eso me gusta como ese ángulo en que nos está mirando como hacia abajo, ella mirándonos como con autoridad, de cierta forma. Y me llama la atención que justamente utilizan también la palabra menstruación también, pero sí, un poco de desprecio. Me gusta esa palabra, Hanna, gracias por utilizar esta palabra, porque no sabía cómo traducir una palabra en inglés que es contempt, pero quizás desprecio es esa la palabra, como de que yo estoy aquí como que precisamente creo que le has pegado a la palabra correcta. Y que justamente esta relación con la posición femenina la empieza a desarrollar igualmente en una serie de obras que hizo en México, que si ustedes se han dado cuenta, todas las obras de Ana Mendieta son sin título, porque desafortunadamente ella murió antes de ponerle título, porque su muerte fue bastante repentina, pero ella justamente precisamente por su migración a Estados Unidos y como su desarraigo del seno materno, de cierta forma, empieza como a tener una nueva relación con la madre tierra y de volverse como a apropiar con la madre tierra y a relacionarse con ella. Y ella empieza a hacer una serie de siluetas que son actos efímeros en la tierra. Esto me parece muy importante, que las obras de Ana Mendieta son performance. Y eso es muy diferente de la fotografía. Algo que nuevamente también cometieron ese error los curadores. Sí, exacto, defiance, exactamente. Es una resistencia total. No sabría cómo de traducir tampoco la palabra defiance, pero estoy de acuerdo con esa palabra también. Y es precisamente retadora, exactamente. Nos está retando definitivamente y es una mirada de que es un gesto muy interesante por ejemplo, existió un filósofo judío que se llama Emmanuel Levinas, que le recomiendo mucho sus textos, porque él justamente después del trauma de la Segunda Guerra Mundial escribe unos textos de cómo devolver la mirada y empezar en vez de mirar al otro como un objeto, como alguien que yo veo ajeno a mí, yo lo estoy mirando en los mismos términos y establece como ese nuevo rostro se llama Emmanuel Levinas, lo va a escribir en el chat, Emmanuel Levinas.
Emmanuel Levinas, para que lo puedas poner. Entonces, él es simplemente devolver la mirada y de replantear la mirada del otro y de cómo el otro devuelve la mirada y nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos, de cierta forma. Y esas son las dinámicas que ella está haciendo con estas performances, que me parece nuevamente interesante. El hecho de que sea performance quiere decir que es un acto efímero en un determinado momento histórico y es un momento que ya no existe. La fotografía, que es el rastro del performance, nos deja la memoria de ese evento, pero realmente el momento ya pasó y ya y lo tenemos que mirar dentro de este proceso efímero porque ella está dejando su sangre, su silueta en un momento donde ya el ambiente y el espacio donde estaba lo irá transformando y ya esto no existe, estas siluetas ya no existen, creadas también por elementos que también se transforman, como el fuego, como la tierra, como el hielo y diferentes elementos donde ella está conectándose con el seno materno, pero como con la madre naturaleza, que para ella la naturaleza y la naturaleza como concepto para ella es femenino, que también me parece muy interesante, y cómo esta conexión también es un poco efímera y aún nuestra forma de afectar la naturaleza es efímera, porque pasa en el tiempo y nos pasa con los años, que me parece muy interesante esta forma de relacionarnos con ella. Y que de cierta forma nos conectan con esta obra de Frida, que probablemente muchos de ustedes ya la conocen, que es la obra que se llama Las dos Fridas. Y estas dos Fridas me parecen muy interesantes porque nos enfrentan a una realidad que probablemente muchos de nosotros nos hemos enfrentado, y es una doble personalidad de nosotros mismos, de cierta forma. Y es una doble personalidad que hoy en día muchas personas han analizado este cuadro después de su ruptura con Diego Rivera, y que todo gira en torno a la ruptura con Diego Rivera. Obviamente, pues vemos en la obra una fotografía de Diego en su mano izquierda, en la foto de la mano derecha, en la imagen de la mano derecha. Sin embargo, a mí yo siento que esto va un poco más allá, porque nos está mostrando dos imágenes, no solamente de una mujer, sino de una nación, de dos imágenes que reflejan dos identidades nacionales muy claras en México, pero que también podemos extrapolar a varios elementos de la América Latina. En la de la derecha es muy interesante porque al leer del vestido que ella estaba utilizando, este vestido tejuana, representa también a mujeres que tienen como una independencia económica y una independencia en general, haciendo como el énfasis de esta emancipación femenina igualmente. Y por el contrario, o enfrentándose a ella, y también de la mano de cierta forma, como un vestido propiamente un poco más relacionado con la colonia española y esta otra mirada, esta otra identidad que se chocan de precolonial y colonial, que entran en diálogo y que de cierta forma jamás podemos superar, porque de cierta forma nos hemos mezclado y lo tenemos a los dos, por más de que definitivamente podamos criticar una mirada colonial y cómo definitivamente España y toda Europa nos ha implantado nuestra mirada hacia el arte, hacia la lengua, hacia muchas cosas. No somos españoles igualmente y venimos de ahí de cierta forma, y están ambas cogidas de la mano, que me parece muy interesante porque ambas están en diálogo, son dos identidades que que estamos enfrentando y que no sé si podamos superar de cierta forma esa tensión y esa polaridad que vemos ahí en ambas formas y en ambos casos. Y que de cierta forma entran a replantear lo que ella quería revolucionar, de encontrar una nueva identidad nacional mexicana. Y que nuevamente creo que se podría extrapolar igualmente a el resto de Latinoamérica, en Colombia igualmente, como de cierta forma nos hemos encontrado dentro de un flujo de tradiciones que no podemos eliminar y que de cierta forma entran en diálogo, absolutamente complejizando la identidad de cada una de estas naciones y definitivamente la identidad nacional y la identidad latinoamericana. Y que nos hacen pensar un poco en esta otra obra de Frida Kahlo que me parece muy, muy, muy particular, que se llama Allá cuelga mi vestido, y que ella realiza en 1933, cuando ella viaja a Nueva York a acompañar a Diego Rivera a hacer el mural que él quiere realizar
que lo comisionó Rockefeller. Y es muy interesante que Rockefeller, pues que es la vasta representación del capitalismo, justamente ella entra en rechazo de esta comisión, hasta Diego Rivera también entra en rechazo de su propia comisión y al final pues todos sabemos lo que termina pasando con el mural de Diego Rivera, pero ella durante ese proceso entra tratando de mostrar estas tensiones que también se pueden ver en la realidad norteamericana. Entonces ella hace como una especie de collage entre ficción y realidad. Y si vemos en la parte inferior del cuadro, vemos que ella utiliza recortes de fotografías de la depresión en Estados Unidos y la crisis económica estadounidense, que para ella, digamos, como está mostrando la realidad y pone la ficción en pintura en la parte superior de todo este desarrollo industrial que ocurre en Estados Unidos, como mostrando como esta tensión que se ve en ambas partes. Hasta si vemos en la parte izquierda, un poco la que para ella sería la hipocresía de la iglesia, mostrando la cruz enrollada con el símbolo del dólar. Y definitivamente en el primer plano del cuadro vemos nuevamente este vestido que ella tiene puesto en este cuadro, de cierta forma un vestido similar, en tensión con dos elementos que me parecen muy interesantes, que uno es el inodoro y otro es el trofeo. Muchos de los críticos que he leído como que hacen referencia, como que ambos elementos hacen referencia como a la vida burguesa, que me parece muy interesante el concepto del inodoro como referencia de la vida burguesa. Y que para muchos críticos también, para ellos dicen, este vestido es como si ella estuviera diciendo, aquí, mi vestido está aquí, pero yo realmente estoy en otra parte. Pero puedo estar de acuerdo, no niego que eso puede ser una de las formas en que podemos analizar esta obra, pero al mismo tiempo yo siento que se vuelve como una bandera, que ella está plantando su bandera en esta nueva situación, justamente para mostrar todos estos nuevos cambios estructurales que ella quiere poner y quiere mostrar una transformación social, política, económica que ella quiere representar. Todos sabemos que Frida gira fuertemente hacia el marxismo y hacia la transformación social y la lucha de clases, y se ve definitivamente aquí, y para mí ese vestido es un poco esa bandera de la transformación social, no solamente del individuo, sino de la mujer misma y del papel de la mujer en la sociedad estadounidense y mexicana. Entonces, yo siento como que esa obra de Frida se vuelve profundamente política, y lo mismo vemos en esta obra. La mujer en el cuadro en rojo es algo famoso, conocida. Eso es una buena pregunta, Charlotte, y te la tengo que responder en otro momento porque tendría que mirar si ella es una parodia no sé si ella representa con la mujer conocida del momento, pudiera ser, pero también podría ser como una parodia a la mujer burguesa del momento, ¿no? De ella viendo como en su balcón profundamente privilegiada, decorada con su gran vestido, con su gran sombrero de plumas, y viendo como toda la sociedad se quema en el fondo y está abajo quemándose profundamente, destruyéndose, y ella mirándolo desde arriba, desde su balcón, absolutamente protegida. No creo que sea una coincidencia que la haya puesto al lado de la iglesia, pero al mismo tiempo me parece interesante que parece como si fuera una imagen, parece una pintura, porque no sé si lo estoy viendo bien, que parece como un lienzo que está en un bastidor que se está rompiendo, como de cierta forma este mundo, esta construcción ficticia también se está cambiando y se está destruyendo. Quizás te lo tendría que volver, pero me parecería interesante mostrar si ella en efecto es alguien famosa del momento. Y lo vemos igualmente en este cuadro que me parece muy interesante, que se llama El abrazo del universo, la Tierra, México, yo, Diego y el señor Solot. Yo no sé si lo pronuncié bien, Solotlo. Tania, tú eres la mexicana, tú me ayudas con las pronunciaciones. Charlotte. Xolotl. Sí, Charlotte. Bueno, Xolotl. Como les decía al principio, Frida Kahlo, muchos de los críticos e historiadores del arte
la han tratado de catalogar dentro de algún discurso de la historia del arte. Y para muchos de ellos siempre ha sido surrealista. Y ella de entrada entró y dijo claramente, yo no soy surrealista, yo no me quiero enlistar dentro de las filas del surrealismo, porque para ella esto no hace parte del inconsciente, no es una realidad que no hace parte de la realidad, valga la redundancia, sino que en efecto esta es la realidad mexicana y ella por otro lado quería utilizar iconografía mexicana porque ella, como les dije en principio, una de los statements, de los frases que ella quería más hacer relevante es que ella le quería hablar cuadros que la gente pudiera entender, con una cultura visual que la gente pudiera entender y pudiera absorber y pudieran entender su mensaje. Por eso ella se vale de la cultura visual mexicana para construir todo este mundo que dentro del imaginario europeo se vuelve surrealista. Y aquí vemos claramente esta cultura visual que les estoy mencionando, en donde la diosa del universo, que de cierta forma es la madre del sol y la luna que vemos representados en el cuadro a la derecha y a la izquierda, y el Xolotl, que también es, si no estoy mal, Venus, dentro de la cultura azteca, es un elemento clave que acompaña al sol en la salida de la noche, de cierta forma, y que el sacrificio del perro de Xolotl fue lo que puso en movimiento las estrellas, básicamente, como el movimiento cósmico, mostrando que de cierta forma la muerte y el dolor es una parte esencial de la vida y que son necesarias para la transformación y la continuación de la vida, que la vida no se termina con la muerte, sino que es una constante transformación y cómo podemos transformar el sufrimiento para continuar algo diferente y algo nuevo. Y por eso, de cierta forma, siento como que por eso es que la vida continúa y la vemos como el abrazo del universo, ella la está abrazando y ella este universo que también es femenino, muy similar a lo que veíamos anteriormente con Ana Mendieta. Esta diosa que es femenina, que es dadora de vida y que es una representación entre esa transformación de luz y oscuridad, y que no es solo oscuridad ni no es solo luz, y que ambas son partes fundamentales de la vida. Y por eso me parece muy interesante que Frida está ya también acogiendo como madre a este niño que se vuelve Diego Rivera, como un poco más dentro de su regazo, y que la está abrazando, mostrándonos justamente cómo su propia resiliencia y cómo podemos transformar nuestro propio sufrimiento para crear algo nuevo y, digamos, como continuar nuestro proceso de vida, continuar nuestra mirada. Que me parece como, este cuadro me parece que tiene como tantos elementos simbólicos profundamente interesantes, y yo creo que no, me podría demorar una hora más hablando de este cuadro, pero que también me lleva a pensar un poquito de la obra de Remedios Varo. Y este cuadro en particular, que se llama Bordando el manto terrestre, como vemos, la obra de Remedios Varo, como les decía, Remedios, ella es española, sin embargo, ella se tuvo que emigrar a México por la Guerra Civil Española, luego por la Segunda Guerra Mundial, y ella desarrolló la gran parte de su obra en México. Como Frida Kahlo, Remedios Varo también tenía una obra muy autobiográfica de cierta forma, y si vemos las mujeres que están tejiendo el manto terrestre, se parecen físicamente un poco a ella, con el pelo rojo, bastante delgadas, largas, era como una mirada muy similar a como era Remedios en ese momento. Y es muy interesante porque ellas están en una torre creando la vida, están creando el manto terrestre, están creándolo a través de ese tejido que están haciendo cada una dentro de su propio espacio, aisladas dentro de esta torre, creando esta realidad. Y me parece muy interesante que muchos críticos de arte y muchos críticos, al ver la obra de Remedios,
parten de la base que es una mirada muy moderna del mundo y muy moderna desde ese propio aislamiento que empieza a sentir el ser humano luego de la industrialización y el proceso de desarrollo que empieza en el siglo XIX y transcurre ese siglo XX, que lo vuelven como esta mirada del observador, del individuo que está en una sociedad, pero que también está aislado de la sociedad, un hombre profundamente moderno, profundamente aislado, pero al mismo tiempo que esa propia aislación está en un aislamiento colectivo, porque si vemos, cada una de ellas está una al lado de la otra, pero cada una está como en su espacio, cada una está dentro de esta torre creando esta existencia y este manto terrestre que me parece absolutamente sensacional, guiadas por esta persona que también está cubierta con una máscara que no sé si nos hace pensar una alusión un poco en la que estamos en este momento, en este momento enmascarados, y que están guiando y están creando esta nueva existencia. Y que nos llevan un poquito nuevamente a preguntarnos en el papel de la psique femenina en todo este tema. Y justamente me hacen pensar en esta obra que me parece nuevamente también sensacional. O sea, a mí Remedios Varo, no lo voy a negar, es una de mis artistas preferidas. Esta obra en particular, que se llama Mujer saliendo del psicoanalista, ustedes no lo pueden ver ahí, pero en el marco que aparece, en la imagen que vemos a mano derecha, hay como un marco de una puerta que tiene las iniciales de Freud, Jung y Adler, y está saliendo esta mujer de este psicoanalista, y me parece muy interesante que vemos a una mujer donde tiene una máscara que está como en su pecho, pero al mismo tiempo está tirando como un ente que también es un rostro, no sabría decir el sexo del rostro quizás, o el género del rostro, y lo está tirando en un pozo. Me parece interesante particularmente el concepto de la máscara, porque el persona viene de la palabra, personalidad, que viene de la palabra persona. Solía ser esa máscara que se ponían en el teatro griego, donde nos cambiábamos de personalidad, de tristeza, felicidad, y de cierta forma la personalidad se vuelve una máscara que nos ponemos y que creemos que es nuestra, y que mi personalidad es mi ser, cuando realmente no tanto. Yo puedo cambiar de personalidad y puedo cambiar de mi ser y realmente no está tan aferrado a mi ser individual, y que de cierta forma yo lo puedo eliminar del todo y tirarlo por un pozo de cierta forma, y puedo transformar completamente mi interior. Y me hace plantear como este elemento adicional que nos está ayudando a entender un poco la psique humana y cómo entendernos a nosotros mismos, cómo podemos quitarnos esta personalidad y cambiar completamente imaginarios de nosotros mismos que solíamos considerar como si fueran los únicos que tuviéramos. No sé si les haya pasado, lo pueden comentar en el chat. Durante todo este aislamiento que hemos vivido por esta situación, yo creo que todos nos hemos replanteado si nuestra personalidad nos define como tal y si realmente somos las personas que creíamos ser hace 2, 3 meses que empezó toda esta situación. Y me hace pensar como la facilidad o la necesidad, en mi caso, de quitarme como ciertas máscaras y ciertas cosas que yo tenía planteadas como una realidad esencial de mí misma, y eliminarlas del todo, ayudándome a transformar a mí misma. Y es como una mirada que me permite ver esta obra de Remedios Varo y que me hace ver como esa propia transformación individual. No sé si les haya pasado o solamente me esté pasando a mí misma, pero para mí son casi 3 años. Sí, Evelyn, yo también siento que para mí son casi 3 años. Yo ya siento que ya no estamos en el 2020, sino de pronto en el 2023. Pero sí, absolutamente. Y yo creo que todos nos hemos replanteado de qué es esencial y qué es contingente en la vida de cada uno de nosotros, y qué podemos eliminar de todo, qué hace parte de nuestro ser y qué es solamente una personalidad que podemos cambiar. Me lleva un poco a esta obra igualmente de Remedios Varo, que se llama Tránsito en Espiral, y que definitivamente a mí la obra en general de Remedios Varo me parece interesante porque ella sí se enlistó dentro de las filas del surrealismo, a pesar de que los mismos surrealistas al principio no la rechazaban, porque dentro de los mismos surrealistas
a pesar de ser un grupo de artistas bastante vanguardistas y querían transformar la sociedad, no enlistaron a muchas mujeres dentro de sus filas, paradójicamente. A pesar de que justamente toda la lógica surrealista es que la razón fue la culpable, de cierta forma, de producir la Primera Guerra Mundial, de cierta forma. Toda nuestra lógica y nuestro pensamiento moderno fue lo que nos llevó al caos de la Primera Guerra Mundial y posteriormente la Segunda. Y por tanto la necesidad de reevaluar esa idolatría de la razón y apelar un poquito a ese aspecto ilógico, a ese inconsciente y a lo que está reprimido dentro de tanto tiempo, dentro de nosotros mismos, que tenemos que transformar, porque si no, la loca de la casa, de la mente, nos termina comiendo a todos. Entonces, los surrealistas hicieron una serie de ejercicios que les permitía llegar a ese inconsciente. De los ejercicios que realizaron los surrealistas, por ejemplo, era escribir o dibujar a altas horas de la noche, cuando ya la mente no da más y estamos absolutamente cansados. Al escribir ya no la mente consciente no está tanto hablando, sino que empezamos a acceder a esa mente inconsciente. Otro ejercicio que solían hacer es ese ejercicio que llamaban el cadáver exquisito, que también me parece interesante y me hace pensar en esta obra, que básicamente es un ejercicio que lo pueden hacer ahorita ustedes todos, en donde cogen un papel y escriben una primera frase y doblan la frase y le pasan el papel a otra persona, y la persona siguiente, ustedes les dicen en qué verbo o palabra termina su frase, y la persona siguiente continúa la frase sin haber leído la de ustedes inicialmente. No sé si me estoy haciendo entender. Ya después pasan a la siguiente persona, y al final queda un escrito completamente irracional, completamente sin sentido, pero que de cierta forma tiene una especie de narrativa. Lo mismo lo hicieron con la pintura, donde pintaban hasta aquí. La primera persona pintaba la cabeza, después la segunda pintaba el pecho, la siguiente el estómago, la siguiente las piernas, y creaban este cadáver exquisito. Ese entendimiento del inconsciente para Remedios Varo fue un poco más allá, porque ella también lo relacionó como con el misticismo. Ella, al ser inmigrante en México, se asoció también con otros inmigrantes como Leonora Carrington, y empezaron a estudiar como otra especie de misticismo, como la cábala, el tarot, otra serie de elementos que para los surrealistas del momento no los veían con tan buenos ojos, y que de cierta forma también las aislaron un poquito dentro de la producción artística. Pero aún así ellas continuaron su producción, y este tránsito inesperado me parece un poquito como esta mirada al inconsciente que viene como de este inmenso océano, y yo no sabría decirlo, quizás vamos en ascenso o en descenso. Acá parece que fuéramos en ascenso al centro de la torre y en un movimiento en espiral, que me parece muy interesante, porque el espiral implica que hacemos parte del mismo ciclo, pero que seguimos a un ciclo superior. A lo que me refiero es que en últimas nuestro ascenso no es lineal, no es que estemos en un progreso lineal de uno tras el otro, sino que estamos haciendo como un ciclo que se repite, pero que en el siguiente ciclo estamos en un momento más elevado del ciclo, ¿no? Si me estoy haciendo entender. Y que de cierta forma lo vemos en este ciclo que vemos, en esta espiral que vemos en su obra, en donde cada estancia, cada nivel es un poquito más profundo dentro de nosotros mismos, y en un conocimiento más, sí, valga la redundancia, profundo dentro de sí mismos. Y con esta obra en particular termino la clase de hoy, y abro la oportunidad para ustedes de hacer preguntas, comentarios, reclamaciones. Dani, muchas gracias por eso, estuvo muy interesante. Creo que todas aprendimos, bueno, todas y todos aprendimos mucho sobre la obra de estas tres artistas. Personalmente me parece muy interesante que justo las tres artistas tienen como este aislamiento personal, ¿no? Como que buscan constantemente encontrarse con ellas mismas, tener una conexión con la naturaleza, con el mundo, encontrar el significado de lo que es ser mujer, y más en América Latina, ¿no?
Y también otra cosa que me parece muy interesante es el tema migratorio, que además lo has platicado mucho con otras artistas que hemos visto en semanas anteriores, como el tema migratorio siempre pone a estas artistas a reencontrarse con ellas mismas y a preguntarse cuál es su función en el mundo, ¿no? Sí. Muy interesante. En lo que mandan algunas preguntitas o comentarios que quieran abordar ahorita con Dani, simplemente les quiero recordar que nos sigan en... Ay, y tan ese té. Sí, es que le puse ya. Les quería recordar que nos siguieran en nuestras redes sociales, que compartan nuestro contenido. Como saben, estos seminarios en línea han sido gratuitos, entonces, por favor, compartan todo lo que hemos hecho con sus amigos, con familiares, con personas que crean que les puede interesar mucho. También les quiero comentar que en 2 viernes vamos a tener otro seminario en línea en el que vamos a abordar la vida y obra de 3 artistas peruanas, Teresa Burga, Sandra Gamarra y Gloria Gómez Sánchez. Ahí ya te están mandando mensajitos, Dani. Yo en particular te quería preguntar algo que me vino a la mente. ¿Frida Kahlo y Remedios Varo coincidieron en algún momento? Pues es una buena pregunta. Yo no sé si, o sea, probablemente sí se conocieran muy brevemente, pero desafortunadamente pues no trabajaron juntas o no tuvieron una relación directa, a pesar de que honestamente se llevaban muy pocos años de distancia. Si no estoy mal, es como solo un año de diferencia. Pero yo creo que lo que pasó con Remedios Varo es que obviamente, como les decía, se generó como este grupo de inmigrantes en México, entre esas Leonora Carrington, que también es una artista que también se exilió en México y se reunieron ellas y entre ellas sí se trabajaron bastante juntas. Es muy interesante como todos los dramas artísticos con Leonora Carrington y Dorothea Tanning, yo no sé si lo conocen, pero es muy chistoso porque Leonora Carrington antes... Ay, genial. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Solo un dato curioso de Leonora Carrington que me parecía muy interesante y es que ella antiguamente estaba saliendo con un artista, si no estoy mal, pues, Max Ernst, pero a él lo cogió, fue durante la Segunda Guerra Mundial, fue apresado por las autoridades alemanas, si no estoy mal, y ella entró en una depresión terrible, Leonora Carrington, precisamente por esta angustia de que pues apresaron a su pareja y ella se terminó yendo a México sin saber qué le pasó a su pareja. Él termina saliendo y se enamora, pues empieza a salir con Peggy Guggenheim y se van a Estados Unidos. Peggy Guggenheim lo ayuda a salir de Europa a ir a Estados Unidos. Al llegar a Estados Unidos, Duchamp le dice a Peggy Guggenheim, deberías hacer una exposición de mujeres surrealistas. Y Peggy dice, sí, de una, hagamos una exposición de mujeres surrealistas. Y ahí conoce a Dorothea Tanning y se enamora y deja a Peggy Guggenheim. Entonces hay unos tríos amorosos de una cantidad de artistas que se conocen, muy similar a la situación de Frida con no solamente Diego de Rivera, sino con tantos otros artistas que conoció Frida en su camino. Si tienen Claro. alguna pregunta, Dani, comentario. algunos mensajitos que te han enviado, Dani, Evelyn, gracias Daniela, no tengo dudas, simplemente agradecerte por las charlas tan interesantes. Tu presentación ha sido excelente, la he disfrutado muchísimo, Irene. Estela, felicitaciones, muy interesante. Tijana, me encantó la presentación, llegué a conocer las obras de 2 artistas que no conocía y me encantaron. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y analizar las obras. Me gustaría saber cuáles eran las 2 artistas que no conocías, cuál de las 3 serán. Yo imagino que Remedios Varo y Ana Ana María. Mendieta. Gente joven, gente maravillosa, las felicito de verdad. Gracias por difundir nuestra cultura en una ciudad como Londres, donde tanto o más se puede aprender sobre nuestras culturas. Magnífica, mil gracias. Claro, solo conocía la obra de Frida.
Y Pero Jenny, no te preocupes, que personalmente yo también he aprendido muchísimo sobre estos artistas. Desafortunadamente, a pesar de que yo estudié historia del arte, a mí no me enseñaron dentro de la historia del arte a ninguna de estos artistas. Eh, sí, a ninguna de estos artistas, quizás brevemente Frida Kahlo, pero realmente la ausencia de mujeres artistas dentro de la historia del arte y dentro de los libros de historia del arte es la razón por la cual nosotros creamos este proyecto, honestamente. Eh, Frida se caracterizó por ejercer el arte como herramienta política y a partir de su militancia política en el comunismo y el trotskismo. Es válido en esta época que un artista asuma causas políticas y que exprese sus posiciones en el arte. Se me viene a la mente Banksy o el arte de banalización ajeno a la política. Me parece muy interesante tu pregunta, Rafael, porque no es una pregunta que se pueda responder fácilmente. Hay muchos artistas que abogan esta necesidad de que el arte se mantenga como un poco apolítico y por el contrario hay muchos artistas que abogan lo contrario. Yo creo que un caso es que se me viene a la cabeza muy interesante, pasó en Brasil justamente durante los años 50, donde muchos artistas estaban como con esta necesidad de decir, no, el arte tiene que mantenerse apolítico y por eso el giro hacia la abstracción, hacia un cierto lenguaje que no tenía tanto contenido y al no tener tanto contenido no podría ser politizado, pero que precisamente por la dictadura que pasa en Brasil en 1964, los artistas mismos dicen no, tenemos que volver al arte político y muchos artistas, por ejemplo, hay un artista hoy en día en Cuba, otra artista que se llama Tania Bruguera, en donde toda su reflexión artística es absolutamente política hacia temas migratorios, hacia la posición del individuo en Cuba. Toda su obra es política y precisamente por eso trabaja con comunidades, trabaja con la gente. Ella, por ejemplo, Tania Bruguera hizo una exposición en la Tate Modern, pero realmente más que una exposición fue como un diálogo con las comunidades de alrededor de la Tate Modern y enfrentándose un poquito con la migración que ha tenido Inglaterra, de refugiados que han venido a Inglaterra y que también han sido rechazados o algunas veces aceptados, pero que definitivamente están invisibilizados dentro de la realidad eh, inglesa y que definitivamente Banksy me parece un caso muy particular porque Banksy es un caso muy particular porque pues todo ya está un poco desafortunadamente Banksy se me hace que está un poco comodificado eh, toda esta situación pero aún así me parece un ejercicio interesante el que hace Banksy porque precisamente por eso es que él o como colectivo, porque no sabemos si Banksy es un colectivo o es un individuo, ha rechazado pertenecer a museos y pues en principio todas sus obras las hace en la calle, a pesar de que museos lo compran y lo quieren comprar y vender y lo tienen en sus colecciones, entonces es bastante particular. Jane comenta, de cierta manera, todos somos productos de los movimientos políticos que ocurren durante nuestras vidas, bien sea estemos de acuerdo o en desacuerdo con ellos y los pensamientos políticos del momento, sí, estoy de acuerdo. Eh, Hora y media no es suficiente para tantas preguntas particulares, sí es verdad, tenemos que continuarlo. De acuerdo, Daniela, creo que mientras no se caigan los panfletos es totalmente válido y útil para la sociedad que los artistas tengan posturas políticas y lo reflejen en sus obras. Sí, lo que dices también es cierto de que es muy difícil porque el arte también ha sido usado como herramienta política, pero dentro de un giro muy difícil. Por ejemplo, en Rusia, pues el Estado ruso durante la época de Stalin utilizó al arte como propaganda política y pues es una situación donde personalmente estoy en desacuerdo, pero pues ahí vemos como, todo, como el arte realmente es un medio que puede ser utilizado por todas las personas para diferentes causas y diferentes objetivos, pero que definitivamente también hoy en día creo que me parece muy difícil ser completamente apolítico en el arte. Pero muchas gracias por tu pregunta. Y de acuerdo, una hora y media es no es suficiente. Mil gracias. Por eso hay algunos edificios tan sombríos en Moscú porque están influenciados a los arquitectos. Sí, ellos controlaban absolutamente, porque al principio es muy interesante la historia rusa a nivel artístico.
al principio, durante la revolución bolchevique, los artistas, yo no sé si ustedes se acuerdan hace un momento atrás, durante la conversación de hoy, que les mencioné que parte de la razón del surrealismo fue criticar al proyecto de la modernidad desde la razón moderna, y que el resultado fue la Primera Guerra Mundial. Y durante la Primera Guerra Mundial en Suiza se reunió un grupo de intelectuales y formaron lo que se llamaba el Cabaret Voltaire. Y de entre ese cabaret estaba el fundador del dadaísmo, que es el antecesor del surrealismo, y Lenin. Y para Lenin la revolución era económica, y para Sará, que era el fundador del dadaísmo, la revolución era cultural. Y cada uno se fue por sus caminos. Y honestamente, dentro del arte ruso, durante la revolución bolchevique, los artistas eran los primeros en abogar al arte como herramienta política, pero después obviamente llega Stalin y le transforma su idea de una forma absolutamente macabra. Entonces ahí vemos cómo termina esta situación. Creo que en América Latina es una necesidad que nuestros artistas se ocupen y sean críticos con nuestra realidad política y social sin caer claro en el panfletario. Sí, absolutamente. Y yo creo que en Colombia, por ejemplo, la situación es muy interesante, porque hoy en día muchos artistas, precisamente porque ha habido ha habido tantos artistas que han estado como tratando de hacerle frente a nuestra realidad política en Colombia, que se han tratado de volver menos políticos porque pues están en esta tensión. Pero definitivamente yo creo que sí es importante. El arte es una buena herramienta de poder visibilizar lo invisible, y como herramienta política también me parece bastante interesante. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, si nadie tiene más comentarios, más preguntas que hacer, les quiero de nuevo agradecer a todos los presentes. Si tenemos otro comentario. Charlotte, a mí siento hay una conexión entre Siluetas de Ana Mendieta y la obra de William Waterhouse y su obra Ofelia. La sensación de la representación de la mujer silenta, sin palabras, pero presente. No, está perfecto, Charlotte. Yo te digo que así lo tienes que practicar. Me parece genial que hayas escrito en español. Muchas gracias. Y sí, estoy de acuerdo. Es como que deja un vacío, porque en últimas una silueta es como una presencia ausente, ¿no? Que deja una muestra de una ausencia que quedó ahí, pero que deja una huella que justamente es efímera y que se va a eliminar con el tiempo, y que el paisaje mismo lo va a absorber. Me parece muy interesante esa referencia, Charlotte. Estoy de acuerdo. Muy interesante. Gracias. Evelyn dice, chicas, no paren, mis mejores deseos están con ustedes, una nueva generación de artistas. Un gusto enorme haberlas escuchado. Gracias. Irene, ha sido un placer participar en este webinar. Cuánta energía joven. Finalmente, Rafael, muchas felicidades, Daniela, por esta interesante y documentada exposición sobre 3 mujeres excepcionales, vanguardistas y muy poderosas en términos artísticos. Y muchas felicidades a Tania. Muchas Sí, gracias. muchas gracias, Tania, por tu labor de host y ¿cómo se llama esto? Mediación, no, mediación, Moderadora. moderadora. Sí, es que estamos Gracias. entre el español y el inglés y a veces se nos van algunas palabras. Igualmente, Tania nos ha estado ayudando trabajando en las redes sociales de Amalgama, y ha hecho un trabajo muy interesante ayudando a expandir la obra de estos artistas en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fue un placer haberlos tenido a todas y a todos por acá. De verdad, donde se puede ver todo el evento grabado, claro. Después vamos a subir en la siguiente semana una liga a nuestra página web con el video de este seminario. Igualmente, por lo general subimos un highlight de 15 minutos a nuestro Instagram por si también lo quieren ver. Seguramente lo vamos a compartir la próxima semana. Así que lo último es recordarle que sigan nuestras redes sociales, que compartan nuestro contenido y que, bueno, les recuerdo que tenemos un próximo evento en 2 semanas. Acabo de mandar el link. Ay, no, te lo mandé.
Se lo mandé solo a Dani, perdón. Ahí está. Este es la liga para nuestro próximo evento, que va a ser en 2 semanas, el viernes 3 de julio, de nuevo a la misma hora, un acto de desaparición, donde vamos a abordar la vida de 3 artistas peruanas. Debo admitir que yo conocí recientemente a través de Daniela, que fue un poco trabajo que llevo trabajando con ella. He conocido muchísimas artistas y cada vez me gustan más. Vamos a abordar la vida sobre Gloria Gómez Sánchez, Teresa Burga y Sandra Gamarra. Así que por favor los espero, compartan nuestro contenido y de nuevo muchas gracias a todas y todos por la interacción. Como siempre fue una práctica muy interesante y muy enriquecedora. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, Daniela, por esta interesante sesión. Gracias, gracias a todos. Nos vemos entonces.